Bien, ahora vamos a revisar brevemente cómo el modelo psicodinámico también resulta funcional para la comprensión de algún modelo de tratamiento en el alcoholismo o en este caso también en las adicciones. Aquí se refiere más a que algo sucedió en la infancia de la persona en el cual, ese conflicto, ese asunto se fue al inconsciente, no fue resuelto y entonces más adelante ya en la edad adulta van a existir ya estos mecanismos de defensa como la negación, como la proyección y van a ser tomados como síntomas de un proceso adictivo o de un proceso alcohólico. Recordemos que los mecanismos de defensa tienen una función en los cuales ayuda a la persona a contrarrestar, a minorar esa sintomatología, que en este caso es un dolor o un sufrimiento emocional, el cual no puede ser combatido en ese momento y entonces, ya es desplazado o es proyectado y en este caso, es donde se enganchan fácilmente con alguna adicción. En el modelo sistémico, aquí ya se trabaja más enfoque con familias, en los cuales, en México, pues podemos ver cómo incluso desde el contexto familiar, si la familia es muy fiestera, también se conviven con esas situaciones, se ve como normal. Aclaro, una cosa es la convivencia sana y que sí puede ser beber 1, 2, 3 copas, y la otra ya sería donde se estén presentando peleas incluso entre el matrimonio, situaciones de violencia doméstica, situaciones igual de agresión física o sexual con algún integrante de la familia, y entonces es aquí donde puede aprenderse esta situación sobre consumir alguna sustancia porque mi papá lo hizo, porque mi tío lo hizo, y entonces ese modelo se reproduce. En este caso, también hay que entender que en la familia van a jugarse diversos roles, ¿sí? Todo también depende de, por ejemplo, si el hermano mayor tomó la responsabilidad que le competía a los padres y entonces él asumió más responsabilidades, si en el caso el rol de rescatador, el hermano que anda salvando a todos los demás hermanos, entonces ahí podemos platicar o hablar, mejor dicho, de que son roles que en algún momento están funcionando, pero que posteriormente pueden alterar el sistema familiar y generar algún funcionamiento que no sea saludable para la misma familia. En este caso, ya en el tratamiento con adicciones hay un punto muy importante con las familias, porque o las familias ayudan a la persona a entender su enfermedad, su adicción, o hablamos de ganancias secundarias, donde la familia está ya acostumbrada a que cuando la persona, en este caso, tiene la solvencia económica y bebe y hace, destrozos o ofende a algún familiar, pues al siguiente día puede compensar esas malas experiencias comprando algunos objetos materiales o dando dinero, y pues la familia entiende, que para ellos les conviene más que su familiar no obtenga una rehabilitación, porque de tenerla se acabará todas estas situaciones de compensación y ya no se obtendrían esos mismos beneficios. A eso se le llama una ganancia secundaria. La familia también es muy importante que reciba el tratamiento, ya que en algunos casos luego dicen, es que nosotros no estamos enfermos, nosotros no bebemos, pero es muy importante que entiendan que también ellos deben de someterse a terapia familiar precisamente para trabajar esos roles, para trabajar esa comunicación, sobre todo la asertividad, cómo se va a ir dando en cada uno de los miembros, y que entiendan que su familiar, una vez que empieza un proceso de rehabilitación, ya no es que sea por 1 o 2 ocasiones que vaya a tratamiento, sino que es un proceso gradual que también la familia debe de entender, y tampoco no responsabilizarse de las acciones del familiar adicto,
sino simplemente trabajar con lo que cada uno de ellos les corresponde. El modelo cognitivo, pues aquí ya habla más de esta situación de distorsión, de creencias irracionales. En ocasiones también se ve minada la autoestima y las malas interpretaciones o malas percepciones de creer o suponer lo que las personas estén pensando. Entonces eso puede llevar a generar alguna ansiedad, alguna tensión, y en ocasiones, bueno, se ve reforzado con algunas conductas que pueden observarse en algunas personas, y la persona que ya está propensa al alcoholismo o a las adicciones toma el alcohol o consume, ¿sí?, alguna sustancia adictiva para mitigar o para disminuir esta sensación de malestar emocional, o incluso para mitigar u olvidar esos pensamientos que ha ido generando con el paso del tiempo. Un modelo integral nos habla ya de tomar en cuenta la parte biológica, es decir, qué tanto la persona viene predispuesta genéticamente, qué tanto daño también psicofisiológico existe. Por eso hablábamos de una neurobiología de las adicciones al inicio. Más adelante entendemos, bueno, cómo fue su desarrollo, ¿sí?, de la persona, cómo es su psicología de la persona, ¿sí? Es una persona que le gusta integrarse fácilmente, es una persona que le cuesta trabajo integrarse a otras personas, qué tan sociable es. Entonces todo esto también se puede entender de manera, como su nombre lo dice, integral, para comprender la conducta consumidora de la persona. A esto es donde también hay que dejar claro que puede ser la enfermedad del alcoholismo o de las adicciones una situación multifactorial, por lo cual va a requerir de varios profesionistas para la rehabilitación de esta persona. El modelo de Alcohólicos Anónimos también actualmente sigue vigente con sus 12 pasos, en los cuales, bueno, pues es muy importante destacar que también reconoce los principios médicos, psicológicos y religiosos. Finalmente orientan, en este caso a los alcohólicos, a no estigmatizar, a no etiquetar entre tampoco alguno de sus miembros, ¿no? Su base de este tratamiento es la búsqueda de identidad y apoyo entre sus pares, y que también ellos, a través de sus reuniones o de sus juntas, puedan compartir esas experiencias de vida con las cuales las otras personas que acuden a esas sesiones les sirva de ejemplo, para también tomar en cuenta hasta qué punto pueden dañarse y dañar a alguien más si siguen consumiendo. Finalmente hay que entender que también este modelo ha sido muy exitoso, no solo en Estados Unidos, sino en diferentes puntos del país, y que también, bueno, les ha beneficiado a millones de alcohólicos. Y bueno, recordemos, bueno, ya nada más para recapitular, aparte del libro de 12 pasos, manejan un libro de reflexiones diarias, en el cual está sujeto a una reflexión por cada uno de los 365 días, donde en este caso, bueno, ya en las juntas se reflexiona, se comparte cómo es que cada persona percibe esta reflexión y que puede compartir de lo que le haya sucedido, en su diario vivir. Hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, hablando de alcoholismo, ya no solamente es una persona con un cuadro de alcoholismo, sino que hay que entender que las personas pueden llegar con una situación comórbida. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona, aparte de su alcoholismo, puede tener depresión, o aparte de su alcoholismo puede tener ansiedad. En este caso se va a trabajar a la par con ambas situaciones, y que, bueno, ya en los siguientes módulos estaremos hablando más de ello. Estos, bueno, son algunos datos en los cuales se maneja lo que es ya el alcoholismo y la depresión. Como les comparto, en este caso todavía se hablaba del DSM-4 versión revisada. Recordemos que ya estamos manejando lo que sería el DSM-5, y que, bueno, también es importante comprender
cómo incluso la depresión puede surgir antes y la persona, sin saber, por ese malestar, puede llegar a consumir o a beber. Por eso nosotros, como profesionistas, nos compete realizar la valoración psicológica, aparte de la historia clínica, algunas pruebas psicométricas para verificar lo que sería la presencia de alguna ansiedad o depresión en esta persona. El ENA, que consiste en la Encuesta Nacional de Adicciones, es un dato estadístico que nos habla igual sobre la epidemiología por consumo a nivel nacional, lo divide por sexo y que finalmente nos lleva a comprender, por ejemplo, observando estos números, cómo el consumo del alcohol en el 2008 aumentó el 43.3% en la población estudiantil, y de entre ellos 46% son hombres y 41.1% son mujeres. ¿Qué nos quiere decir esto? Que actualmente ya el alcoholismo o las adicciones están a la par, ya no es propiamente de un género, sino ya es de ambos. Y como lo estábamos viendo, ya se empieza a beber en edades más tempranas, como estábamos observando en la situación estudiantil. CISBEA también es un centro epidemiológico en el cual a todos los centros de salud mental les pide que reporten aquellas situaciones por tratamiento de adicciones, por tratamiento de ansiedad, de depresión, de esquizofrenia, y en los cuales, bueno, pues también nos deja una gran herramienta para ir comprendiendo esta situación ya epidemiológicamente. En el Consejo Tutelar de Menores, pues también encontramos que en las entrevistas realizadas, la mayoría de los ilícitos o los robos fue cometido bajo el influjo de alguna sustancia adictiva, llámese alcohol, marihuana o alguna otra droga. Y en este caso, bueno, tenemos aquí la pregunta: ¿cómo bebe la población mexicana? Pues finalmente, como ya lo había mencionado anteriormente, México es un país donde el alcohol es socialmente aceptado y que, bueno, por esta razón es más fácil su consumo, está más a la mano, incluso, como acá podemos observar, a una edad ya de 17 años, yo diría todavía actualmente menores llegan a consumir, incluso hasta los 14, 13 años. Esta situación pues ya se ve más clara ante pues secundarias, incluso primarias, ya se han reportado casos por consumo de marihuana. Entonces, de manera general e integral, son algunos modelos en los cuales ha estado buscando la comprensión de, en este caso, del alcoholismo y cómo cada uno ve, y también resulta muy importante comprender el aporte que da cada uno de ellos. Retomando brevemente, veíamos lo que era el enfoque moral, disculpen que me regrese tan rápido, en donde se hablaba que incluso igual, aquí tenemos los famosos juramentos, las personas que juran 1 año, 2 años, pero no va a tener sentido si no se trabaja también otra parte que es pues la enfermedad de esta persona, ¿no? ¿Por qué? Porque en ocasiones pueden jurar todo ese tiempo y solamente están ansiosos en que se cumpla ese tiempo para nuevamente volver a beber, y pareciera que van a beber en esa noche o en esa semana lo que no bebieron en 1, en 2 o en 3 años. Entonces sí, es cierto, a algunas personas les puede funcionar y algunas, bueno, totalmente, pues solamente puede ser contenerlos, ¿no? Pero aún así no estamos hablando ya de una rehabilitación propia. Agradezco mucho su atención y recuerden que se va a abrir un espacio de foro para ir trabajando las dudas o comentarios que también ustedes tengan. Muchas gracias por su atención.